Muy buenas noches, mi nombre es Dayi Sedano y me han invitado a que sea la maestra de ceremonias de este importante evento y hoy quiero darle la bienvenida a la séptima conferencia de la Sociedad Bastiat de Argentina. El objetivo de nuestro evento es estudiar y repasar los conceptos propuestos por autores clásicos de la libertad en las ciencias sociales. Hoy estaremos analizando el legado de Karl Menger para la libertad, considerado el fundador de la Escuela Austriaca de Economía, y en próximos encuentros estaremos analizando a profundidad las ideas de otros grandes pensadores de la libertad combinados con temas de actualidad. Sin más preámbulos, les voy a presentar a Neal Biglione, presidente del Thomas Jefferson Institute for the Americas de los Estados Unidos y director de la Sociedad Bastiat de Argentina, que hará apertura formal al evento. Muchísimas gracias, Dayi, y muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos esta noche. Les cuento que Dayi Sedano es una talentosa profesional colombiana, internacionalista de la Universidad del Rosario, con maestría en Defensa y Seguridad de la Escuela Superior de Guerra. Para nosotros es un gran gusto contar esta noche con su apoyo a la Sociedad Bastiat de Argentina como maestra de ceremonias. Permítanme contarles brevemente acerca de la historia de la Sociedad Bastiat, que nace en el año 2004, creada con un claro objetivo. Aquellos que trabajan en libertad deben saber cómo funciona la libertad. Y es por esto que el grupo objetivo de nuestras reuniones son los empresarios e individuos como ustedes, con actitud y mentalidad emprendedora. En el año 2017, la Sociedad Bastiat pasa a formar parte del American Institute for Economic Research de los Estados Unidos, AIER, y hoy en día impulsa 200 eventos anuales de la mano de 40 capítulos en todo el mundo. Por su parte, el American Institute for Economic Research de los Estados Unidos fue fundado en el año 1933. Se dedica a educar en los valores de libertad personal, libre empresa, derechos de propiedad, gobierno limitado y moneda sana. Al enfocarse en estos valores, los participantes de los eventos de la Sociedad Bastiat aprenden lo que significa ser un empresario íntegro y tienen la oportunidad de conectarse entre sí, apoyar la organización y difusión de nuestros eventos y llevar estas ideas sanas a sus amigos y colegas. En suma, la Sociedad Bastiat de ayer fue creada para educar a los emprendedores libres, a enseñarles a reclamar su derecho a la autoridad moral y ayudarles a comprender las instituciones intelectuales y culturales necesarias para el éxito individual y la sana creación de riqueza en nuestros países. Como es mi costumbre, tengo especiales agradecimientos para Brad DeVos, Ryan Higgins, Andrés Cusme Franco y en general para todo el equipo de trabajo de ayer, para los miembros de la Junta Directiva del Thomas Jefferson Institute for the Americas hoy presentes, para Silvia Malfesi, del Movimiento Libertario de Argentina, para Esteban Delgado, de la Menger Freedom Society, para la doctora Fulvia Morales de Castillo, catedrática de la Universidad de Panamá, invitada especial de la Menger Freedom Society, para Cristian Gil Toro, del Bastión, una prestigiosa publicación que desde Colombia tiene cada día mayor influencia en toda América Latina y el mundo. Y muy especialmente para nuestro disertante estelar de esta noche, el doctor Luis Guillermo Vélez. Adelante, Dali. Muchas gracias a nuestro presidente Neal Biglione. Le voy a presentar ahora a Esteban Delgado, fundador y director de la Menger Freedom Society de Panamá. Adelante, Esteban, entonces con tus comentarios. Muchas gracias, Dayi. Buenas noches a todos. Mi nombre es Esteban Delgado, soy fundador y director de la Menger Freedom Society de Panamá. Es un honor dirigirme a ustedes. En mi nombre y de todo el cuerpo directivo de Menger Freedom Society, expresamos nuestros más sinceros agradecimientos a la Bastiat Society de Argentina, el Thomas Jefferson Institute, el Bastión y el Movimiento Libertario por hacernos parte de este evento. Un especial agradecimiento a mi buen amigo Eneas Biglione, presidente del Thomas Jefferson Institute, por la invitación. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Por qué elegimos a Menger como figura de nuestra organización? Y es que justamente el disertante de esta noche nos hablará sobre el legado de Menger para la libertad. Sabemos que Karl Menger es considerado el padre de la Escuela Austriaca de Economía. Es conocido que Menger, junto con Leon Walras y Stanley Jevons, son los responsables de lo que hoy conocemos como la revolución marginalista. Gracias a los aportes de Menger, con la teoría subjetiva del valor, se inicia una revisión crítica al marxismo
y su teoría objetiva del valor. Bien, elegimos a Menger como figura para enseñar a los más jóvenes un referente en materia de investigación. Justamente, la visión de nuestra organización se enfoca en formar el espíritu emprendedor a través de la academia y la vida práctica. Es que tenemos que integrar ambos elementos, no podemos quedarnos solamente en la academia. Solo pretendo con estas cortas palabras desear muchos éxitos al disertante de esta noche, el doctor Luis Guillermo Vélez, y todos los que nos acompañan, que disfruten del evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Les voy a presentar ahora a Cristian David Gil Toro, editor en jefe y columnista de El Bastión en otros medios. Adelante, Cristian David, entonces con tus comentarios. Les agradezco la invitación, el poder haber formado parte de la organización de este evento, de tener a Luis Guillermo Vélez para que nos hable sobre Carl Menger y su legado, al Bastión, organización que pertenezco desde agosto del año pasado, pero que inició alrededor de abril de 2020, surgió en plena pandemia y que tiene como objetivo, dentro de este mundo hiperconectado, acelerado y muy líquido, ser ese resguardo a la tormenta informativa que se genera al día de hoy desde un enfoque liberal. Teníamos muy pocos medios, de pronto quizás un poquito permeados por otras ideas, que no estaban difundiendo el liberalismo como era. Entonces, ese fue el objetivo de nosotros y así fue como surgimos. Y le doy especial agradecimiento pues a Eneas por permitirme estar aquí, por permitir que sigamos difundiendo las ideas de la libertad en América Latina y en cualquier rincón del planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Les voy a presentar ahora a Silvia Malfesi desde Argentina. Adelante, Silvia, entonces con tus comentarios. Hola, buenas noches para todos. Es un honor poder participar de este evento. En primer lugar, agradecer a Eneas Viglione, a la Sociedad Bastial Argentina y a todas las entidades que hacen posible este encuentro. En Argentina estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre. En las últimas elecciones comenzaron a soplar algunos vientos de libertad que esperamos que se repliquen y que aumenten en las elecciones generales del 14 de noviembre. Mientras tanto, el gobierno sigue ensayando las fracasadas medidas y recetas de control de precios, de prohibición de exportaciones, de emisión monetaria descontrolada, sin duda todo un cóctel explosivo. Escuchar hoy al profesor Luis Guillermo Vélez nos permitirá advertir sobre el error de todas estas políticas que están llevándose adelante en Argentina, y con ideas que él nos va a ilustrar, que datan de 1871. Ideas que, si bien son económicas, se basan en el pleno respeto de la integridad del hombre, porque el valor de una cosa depende de las preferencias y de los gustos de cada persona. Sin libertad no hay precio verdadero. Sin libertad no hay autonomía de la voluntad humana. Sin libertad no hay vida plena. Así que bueno, estamos muy ansiosos esperando escuchar al disertante de hoy. Un saludo libertario para todos desde Rosario, Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a la conferencia de esta noche a cargo del doctor Luis Guillermo Vélez, economista, doctor de tercer ciclo en Ciencias Económicas de la Universidad de París X. Está desempeñado en diversos campos de la profesión: investigación, consultoría, docencia y cargos ejecutivos. Sus áreas de interés han sido la macroeconomía, el crecimiento económico, la historia económica y la regulación de servicios públicos. Se desempeña como profesor en la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia. Desarrolla actividades de consultoría para la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos, ANDESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, el Banco Mundial, Bancoldes, Asocodis, Acolgen, Empresas Públicas de Medellín y la Fundación GIT2 Colombia, entre otras organizaciones. Les pedimos que a medida que transcurre la conferencia vayan enviando sus preguntas al chat de Zoom para luego planteárselas al disertante al finalizar la ponencia. Adelante entonces, doctor Luis Guillermo Vélez, con su presentación. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estoy complacido de
esta invitación de estar aquí con ustedes para conversar sobre Menger. Yo escribí esta conferencia, la puse en mi blog y la envié a Eneas para que de pronto pues la distribuyan. Entonces esto lo pueden leer. Yo tengo un blog que se llama Luis Guillermo Vélez Álvarez Blog, donde escribí la conferencia. Entonces entremos en materia. Menger, todos lo saben, pues era un profesor pues apacible, ¿cierto? En ese tiempo todavía no había economistas. De hecho, la formación de economistas como título profesional es del siglo XX. Ninguno de los grandes economistas del siglo XIX tuvo esa formación. La cosa aparece pues más tarde, ¿cierto? Él era un profesor de Derecho y vivió una vida tranquila. Él nació allá en lo que se llama Galicia, que eso pertenecía, hoy es Polonia, pero en ese entonces era parte del Imperio Austrohúngaro. Y Menger tuvo una vida tranquila de profesor y también vinculado, pues él quería mucho su imperio. Al igual que Mises, al igual que von Baber, todos amaron mucho ese imperio austrohúngaro. Ese imperio era algo fascinante. En todo caso, Menger no era pues un revolucionario. Uno no se imagina a Menger con el gorro frigio, ¿cierto? El símbolo de la Revolución Francesa. Menger nos dejó básicamente estas dos grandes obras, Los Principios de Economía Política y esta obra que en la edición española muy buena que hizo Unión Editorial, la llamó El Método de las Ciencias Sociales, recoge los 3 trabajos sobre cuestiones metodológicas y epistemológicas que escribió Menger, dando un debate fundamental con la escuela histórica alemana. Digamos que Menger está con sus obras, tanto con Los Principios y con El Método de las Ciencias Sociales, los 3 artículos, pues los 3 trabajos de esta obra, están enfrentándose a la teoría dominante en su época. En Los Principios se está enfrentando a la escuela clásica inglesa, de la tradición pues de Ricardo, Smith, Mill, ¿cierto? Que es la escuela dominante, ¿cierto? Y a la reacción alemana contra la escuela clásica. Alemania tuvo un escritor que se llama Liszt, no el músico, Liszt, economista, que escribió un libro que se llama La Economía Nacional, donde se oponía del concepto de economía nacional, se opone el concepto de economía cosmopolita, como él llamaba la tradición inglesa, y de ahí arranca todo. Liszt hace un enunciado que es muy radical. Liszt dice algo así como esto: no conozco un hombre, no conozco un individuo, conozco un español, conozco un alemán, conozco un francés, pero no hay el individuo. Entonces se opone así al concepto que viene de la economía clásica inglesa. Pues la economía está tratando de hacer una teoría económica universal, ¿sí? Que lo va a hacer luego Menger. Pero la escuela histórica, la oposición de la escuela histórica es fundamentalmente la oposición a la teorización. Ellos no aceptan que se pueda hacer un discurso económico de alcance general que concierna a todos los individuos, a todo el género humano, que era el principio de la economía clásica inglesa y que va a retomar Karl Menger. Entonces, la disputa con la escuela histórica es alrededor de ese tema. Ahora, la disputa con la escuela clásica inglesa es alrededor del problema de la teoría del valor. La teoría del valor es el corazón de la teoría económica. Entonces, digamos que de esas 2 grandes obras y de esos 2 grandes debates que hay, esos 2 grandes debates de Menger con la escuela clásica inglesa y con la escuela histórica alemana, surgen 2 conceptos. Bueno, en Los Principios, la teoría subjetiva del valor, y en el debate con la escuela histórica va a surgir el concepto de orden espontáneo, que es un concepto fundamental. Ese es un concepto fundamental en la economía. El concepto de orden espontáneo está basado en una idea que es la central y sin la cual la economía no tendría sentido como disciplina. Los agentes, las personas,
toman decisiones intencionadas con relación a un objetivo, pero como consecuencia de esas decisiones y de la interacción de esas decisiones con la de miles y otras personas, salen circunstancias que no están anticipadas por ninguna de individuo en particular. Menger va a decir esa idea y de ahí surgen cosas que van a ser de gran beneficio, y dice Menger que eso va a ser el tema más fundamental de las ciencias sociales, es entender esa cosa. Entonces son dos conceptos bien abstractos, teoría del valor y orden espontáneo. Entonces uno se dice, bueno, ¿cómo salen de esas cosas tan abstractas posiciones pues tan concretas, ¿cierto? Tan específicas en el terreno de la práctica, como son las posiciones de la escuela austríaca. La escuela austríaca, y eso es lo que me parece fundamental, es una economía política militante, como lo era en la época de Smith. Smith tampoco usaba el gorro frigio, pero la economía política de Smith era militante, estaba oponiéndose al orden establecido, al orden mercantilista, crea un concepto de riqueza que se opone a los conceptos de riqueza como atributo del Estado, no como atributo del individuo y todo lo demás. Y también esa idea, hoy yo cuando veo la enseñanza, hago este paréntesis, hoy en las escuelas de economía, que es muy influenciada por la tradición balraciana, ¿sí? Balras es un gran economista y la idea de tendencia al equilibrio es fundamental en la economía. Sin eso, en economía estaríamos perdidos, dice en alguna parte Hayek. Pero Balras también tiene esa visión de que se puede ordenar, de que se puede manejar. Balras era muy socialista. Entonces, esa oposición domina hoy en la enseñanza y quiere hacer una enseñanza de la economía completamente neutral, que por ser ciencia, no señor, eso no es así. La economía era militante bajo Smith y es militante, y la reivindicación de esa militancia en defensa de la libertad es la que retoma la escuela austríaca contemporánea. Bueno, entonces la economía clásica va a tener, recuerden una cosa, Smith se enfrenta a un problema. Smith hace un gran aporte, introduce una noción de riqueza donde el titular de la riqueza es el individuo y opone esa noción de riqueza a la noción mercantilista de la riqueza y a la noción de la riqueza que tiene la ciencia política en Hobbes, en Maquiavelo. Maquiavelo escribe, conviene que el príncipe sea rico y los súbditos sean pobres. ¿Sí? La riqueza del Estado, opone la riqueza del individuo. Y entonces el individuo se sitúa allí en el centro del análisis. Pero Smith va a tener un problema muy grave, y es que va a fracasar en resolver la llamada paradoja del valor que había enfrentado la tradición. Eso, la idea de una teoría subjetiva del valor a partir de la utilidad de escasez está en autores pues como Galliani, ¿cierto? Que Galliani es un italiano que escribe 100 años antes que Menger, por ejemplo. Smith sigue incapaz de resolver ese tema, entonces se mete en los conceptos de su época. Y entonces dice, va a sacar una teoría del precio que es la teoría de la suma. Yo lo llamo es la teoría del comerciante. Pregúntele a un tendero cualquiera, ¿cómo forma usted el precio? Y dice, no, pues muy fácil. Lo que yo pagué por eso, lo que pagué de esto, lo que pagué de esto, más una utilidad. Y así se forma el precio. Entonces esa es la forma en que forman los precios los mercaderes. Claro que sí, pero no es la forma en que se forma el precio, la economía. Pero él me queda cautivado con esa idea. Y entonces va a meter la teoría de los componentes y de la renta y del terrateniente y el beneficio del capitalista y el salario y todo lo demás. Y va a meter a la teoría económica en un enredo, tratando de explicar esas categorías distributivas. Pero el hecho fundamental de esta teoría es la distribución del producto. El problema es que la regla de distribución del producto es exógena al sistema de precios en la economía clásica. Lo era en Smith, lo es en Ricardo, lo es en Mill y lo es todavía en la última representación del sistema clásico, que es la obra Producción de Mercancías por medio de mercancías de Piero Errafa, publicada en 1960 y que hoy es el referente de los economistas ricardianos modernos. Entonces, a mí me gusta mucho esta cita de Mill. Mill dice una cosa que es tremenda. Las leyes y las condiciones que rigen la producción de la riqueza participan de la misma condición que las realidades físicas. En ellas no hay nada de arbitrario o facultativo. No sucede lo mismo con la distribución de la riqueza. Esta depende de las instituciones humanas. Entonces,
La riqueza, esa riqueza puede distribuirse individual y colectivamente como les plazca. Puedes ponerla a disposición de quien plazca y en las condiciones que se antoje. Así va a sintetizar Mill esta posición frente a la distribución de la riqueza de la economía clásica. Esto es la precondición de la teoría del valor. Ahora, cuando se derrumba, cuando se demuestra, como lo hizo von Baber en el caso de Marx, que von Baber hace una crítica muy sistemática y está basada en el trabajo de Menger, que la teoría del valor de Marx no explica lo que tienes que explicar, que es la relación de intercambio. Entonces, toda esta teoría de la distribución se viene al suelo. Pero observen que hay un hecho fundamental, y es que esta teoría de la distribución sociológica arbitraria que se mantiene en la obra de Rafa, Rafa, por ejemplo, dice, Rafa arma su sistema de precios y la variable exógena es la tasa de beneficio. Al determinar exógenamente la tasa de beneficio, se determina el salario y salen los precios. Si la tasa de beneficio exógena es otra, y así. Entonces, no solamente es exógena el sistema de precios, sino que lo condiciona. De ahí surge toda la idea más nociva que enfrenta un liberal es la idea de que la riqueza se distribuye, que hay algo para distribuir. Entonces, lo que hace Menger con su trabajo es justamente avanzar. Aquí tengo un contraste que me parece fundamental. Lo remito pues al texto para que vean allí con más detalle el asunto. Las consecuencias. Es decir, tenemos el enfoque a un lado de la teoría objetiva o del valor trabajo y al otro la teoría subjetiva. Menger era completamente consciente de que a lo que estaba apuntando toda su revisión finalmente de la teoría del valor, porque es la base, pues era a replantear por completo la teoría de la distribución, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué es lo que hace Menger? ¿Qué es lo que es bien importante? Entonces, el punto de partida, aquí en la teoría objetiva, tenemos terrateniente, capitalista y trabajador. Y tenemos definidos exógenamente sus ingresos, renta, beneficio, no sé qué. Entonces, hay una regla para cada uno de esos ingresos. Dada esa regla, surgen los precios. Y supuestamente esos precios deben explicar la relación de intercambio. Cuando fracasan en explicarla, entonces el fracaso en explicar la relación de intercambio invalida toda esa teoría. Porque, por ejemplo, la explotación de Marx, ¿cierto? Los trabajadores no van con látigos, no son esclavos. Entonces, si usted no muestra que los precios relativos o las relaciones de intercambio están regidas por las cantidades de trabajo, por la relación entre cantidades de trabajo, si eso colapsa, entonces la teoría de la explotación, la teoría de la plusvalía se viene al suelo. Marx era consciente plenamente de eso. Ahora, entonces, ¿qué pasa con la teoría subjetiva? El punto de partida es el individuo. Ahí está el individuo con su conocimiento de la naturaleza, sus necesidades, sus preferencias. Y allí está, yo no sé, los que hayan visto el libro de Menger recordarán esa tablita, es la única tablita que hay allí. Es la tablita donde calcula el individuo, sus utilidades, el individuo saca su utilidad máxima y tenemos entonces la teoría del valor. Pero hay que resolver, y esto es muy importante, los problemas teóricos que trata de resolver Menger, porque es en la solución de esos problemas donde surge pues la crítica a la economía clásica y el fundamento de la economía sobre otras bases. Entonces Menger tiene que explicar el tránsito del valor subjetivo a la realidad objetiva de los precios. Él dedica en su libro un par de capítulos, viene la teoría de intercambio, que es bellísima, y luego viene la teoría del precio en competencia y el monopolio. Digamos que ya hay presentaciones más finas de ese tema, porque la ciencia avanza. La comunidad de espíritu en ciencia es alrededor de las preguntas. La respuesta a las preguntas fundamentales es la que se va perfeccionando, ¿cierto? Entonces ya en von Baber, en Mises, en Rothbard, uno encuentra soluciones más adecuadas, más finas al problema de la transición del valor subjetivo a la realidad objetiva de los precios. Pero ese es un tema fundamental, ¿cierto? Pero hay otro tema que es básico y es cómo resuelves, es decir, yo puedo entender que el valor de los bienes que tienen utilidad de consumo, pero los bienes que no son bienes de consumo directo, ¿cómo obtengo los precios y el valor de ellos? Entonces Menger va a desarrollar la teoría de la imputación. Entonces la teoría de la imputación, el valor y el precio
de los bienes, de las materias primas, de los bienes de capital y finalmente de los servicios productivos, de los factores primarios de producción, es imputado, ¿cierto? Entonces surge la teoría de la imputación, que va a ser muy importante luego para la teoría del interés y toda la teoría, pues, del capital austríaca, ¿cierto? Eso está allí. Entonces, todo esto es muy bonito, porque entonces, a diferencia de la teoría clásica, donde hay unas reglas de distribución exógenas completamente arbitrarias, entonces que pueden ser modificadas, de ahí que surja el concepto, no, es que el Estado, es que el socialismo, es que la cosa, porque se parte de la idea de Mill. En cambio acá es claro que la formación de las variables distributivas surge del funcionamiento del sistema de precios. Entonces no hay distribución en la economía real, ¿sí?, que idealiza Menger, solamente hay producción e intercambio. El ingreso de la gente es lo que recibe en compensación de lo que tiene y solamente aparece la idea de distribución cuando aparece el gobierno expropiando de unos para darle a otros. Esa es una diferencia fundamental, entonces ese es el gran primer asunto. Esta cita es muy linda. Esta es una cita de Menger donde la ineficiencia de la teoría de los precios, de los salarios, de las rentas y del capital ligada a ellas, ¿cierto? Pues necesita una reforma de la ciencia, en fin. Entonces ahí explica, y en esa cita está, por así decirlo, toda la agenda de investigación de la escuela austríaca que va a seguir y que sigue hasta ahora, ¿cierto? Pasamos ahora al otro tema, pues al tema del orden espontáneo. Esa idea de orden espontáneo, pues está, por supuesto, también en Adam Smith, ¿cierto? Y Adam Smith reflexiona sobre la división del trabajo, ¿sí? Porque recuerden que Adam Smith dice, bueno, ¿de dónde procede esta gran productividad que tienen estas economías de esta época? De la división del trabajo, y viene con su análisis, su cuento de la fábrica de alquileres tan bonito, ¿cierto? Entonces luego dice, bueno, ¿y de dónde vino la división del trabajo? Eso no fue que le ocurriera a alguien, inventemos la división del trabajo, que va, nada. Entonces Smith dice, hombre, la división del trabajo va a aparecer, ¿sí?, lentamente y todas esas cosas. Y Menger va a aplicar, por ejemplo, ese mismo análisis de desarrollo espontáneo, de resultado no buscado, ¿cierto? Pero que se va dando con el dinero y con otras instituciones que son fundamentales. Entonces esa pregunta ahí está escrita, esa me parece muy bonita. Menger dice, esta es la pregunta fundamental de las ciencias sociales, ¿cómo pueden formarse instituciones que sirven al bien común? El dinero, la división del trabajo, el mercado, el cálculo económico, el derecho, que tan importantes son para su desarrollo sin una voluntad común dirigida a su creación. Dice Menger, se interroga eso. Entonces dice que esa pregunta es fundamental en las ciencias sociales. Ahí está la cita de Smith y ahí está, pues obviamente, eso remite a la metáfora hermosa de la mano invisible que desarrolla Adam Smith, una cierta analogía, pues, con ese orden espontáneo. A mi modo de ver, el concepto de orden espontáneo de distintas formas se encuentra en Mises, se encuentra en Hayek, está en todos los grandes autores austríacos y en general en todos los grandes economistas, porque es que si no hubiera, ¿sí?, entiendan esto, que esto es importante, la economía aparece como ciencia cuando a alguien se le ocurre preguntarse, entre el conjunto de relaciones que hay entre los hombres, hay una relación que tiene una dimensión cuantitativa, la relación de intercambio. Entonces, cuando nos preguntamos, bueno, la relación de intercambio, ¿es algo arbitrario? ¿Es algo aleatorio? ¿Qué es la relación de intercambio? Es decir, el problema de pensar si la relación de intercambio está regida por una ley es análogo al problema de encontrar que la caída de las manzanas y el movimiento de los planetas obedece a la misma ley. Es decir, durante muchos siglos los hombres intercambiaron, pero la razón, entonces hay un momento en que se pregunta por eso y ese es el origen de la ciencia. Ahora, esa relación de intercambio, la misma relación de intercambio, aparece como resultado de la interacción de miles de personas en esa red fundamental que llamamos pues el mercado, ¿cierto? Entonces, digamos que esa idea está en toda parte. Entonces, digamos, un economista, yo a mis alumnos les digo, hombre, ¿qué somos los economistas? Los economistas simplemente tenemos un asombro, la perplejidad. Cada oficio, cada profesión es una forma de ser perplejo, es una forma del asombro.
El asombro del economista es el asombro frente a la relación de intercambio, frente a ese movimiento de mercado, y entonces, y que eso no es caótico. Pensar que una economía donde hay millones y millones y millones de personas movidas por sus propios intereses y que operan en ambiente de escasez, porque eso es lo importante. Si los bienes fueran infinitos, pues maldita sea. No, estamos en ambiente de escasez, con deseos y con inclinaciones y con preferencias de cada cual, ¿sí? Con conocimientos, con dotaciones iniciales, con técnicas de producción que tiene cada cual. Y que en ambiente de escasez, si dejamos que esa gente, ¿sí?, busque libremente las relaciones de intercambio entre sus bienes, no es la guerra en el caos, sino que eso conduce a soluciones más o menos razonables y que eso consigue. Eso es asombroso, ¿cierto? Es asombroso. Entonces, los no economistas, los economistas intervencionistas no entienden eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué decía Marx? Marx decía, no, esa es la anarquía de la producción capitalista. Marx hablaba de la anarquía de la producción capitalista, del conflicto entre valor de uso y valor de cambio, y que había que tener a alguien que interviniera de por fuera para resolver esa anarquía de la producción que llevaba a las crisis, ¿cierto? O lo mismo Keynes, o economistas más modernos que ven que es necesario, que introducen conceptos como el concepto de la falla de mercado, todo lo demás, para justificar pues esa intervención, ¿cierto? Entonces, yo no digo que no haya, obviamente en el mercado hay errores permanentemente, ¿cierto? Permanentemente, es que esa es la esencia del mercado, esa es la esencia del mercado. El mercado es, como lo veía Hayek, un gran mecanismo de búsqueda y de experimentación social, es un mecanismo de experimentación de lo nuevo, de experimentación de los inventos, de experimentación de todas esas cosas, ¿cierto? A mí me parece que la forma más bonita en que ha encontrado esto, pues, del orden espontáneo es en Hayek. Esa obra de Hayek, Derecho, Legislación y Libertad, me parece la obra más importante suya y la obra más importante en defensa de la libertad que se ha publicado en el siglo XX. Esa es una obra extraordinaria, fundamental. Hayek estaba consciente de que estaba reformulando todos los principios del liberalismo, que el crecimiento tremendo del Estado y sobre todo el desarrollo de ese concepto absurdo que Hayek llama el espejismo de la justicia social ha llevado a gran confusión y a grandes enredos en los que anda el mundo. Hayek piensa que esa idea de la justicia social, que tiene raíces muy profundas en las visiones constructivistas del racionalismo, porque él dice que hay dos formas del racionalismo, la forma cartesiana y la forma de Hume o lockeana, ¿sí?, que son distintas formas del racionalismo, el racionalismo constructivista y todas estas cosas que si ese racionalismo constructivista se impone, ese puede llevar pues al colapso de la civilización. Ese es el mensaje de ese libro tan importante de Hayek, y lo digo porque a ese libro hay que hacerle mucha propaganda, ese libro es fundamental. Entonces, Hayek allí dice que su concepto de orden espontáneo pues es similar al concepto de gran sociedad de Adam Smith. Allí en esta presentación o en el artículo hay un texto muy bonito de Adam Smith sobre la gran sociedad y sobre lo que él llama los hombres de sistema, ¿cierto? Los que creen que la sociedad se puede mover los agentes como piezas de ajedrez, en fin. Entonces él utiliza los conceptos griegos de taxis y cosmos para distinguir entre orden artificial y orden espontáneo, y a veces utiliza orden endógeno, y además también utiliza para hacer contraste entre organismo y organización. Él dice, la sociedad es un organismo, ¿no?, y lo tenemos que entender como organismo. Pero los socialistas creen que es una organización y que entonces las empresas pueden ser de todo tamaño, ¿cierto? Y puede haber una sola empresa. Por ejemplo, Walras pensaba eso. Para Walras la competencia no requería pluralidad de agentes. Walras decía, si hay una sola empresa que maximice beneficios y maximice utilidad de funciones de utilidad conocidas de los agentes, un solo agente puede llevar a la optimización. Esa es la visión de Walras. Ahora, pero ya viene, ustedes saben la crítica de Mises al socialismo, pero en fin, acá entonces vamos llegando a un punto esencial. Las posiciones liberales contra el socialismo, por la moneda libre, en contra del intervencionismo, no son posiciones de preferencia, de gusto, sino que tienen un fundamento científico.
Hayek dice, la demostración de que las diferencias entre socialistas y no socialistas radican, en última instancia, en aspectos puramente intelectuales, capaces de solución científica y no en diferentes juicios de valor, me parece una de las conclusiones más importantes de la línea de pensamiento llevada en este libro. Y eso es lo que se encuentra también en Menger, de ahí pues su importancia. Ahí vienen unas cosas bonitas, me parece a mí, el concepto de sociedad abierta de Popper, que Hayek dice es análogo al de orden espontáneo, ¿cierto? Bueno, hoy lo habrán podido leer, ahí están los enemigos, ¿cierto? Platón, Hegel, Marx. Aquí viene la noción de gran sociedad, eso está en el otro libro de Adam Smith, la teoría de los sentimientos morales. Yo leí la teoría de los sentimientos morales, yo he tratado de que la mayor número de personas jóvenes lean la teoría de los sentimientos morales. Yo lamenté haber leído la teoría de los sentimientos morales cuando tenía más de 50 años. Creo que si la leo antes hubiera sido mejor economista y mejor persona, ¿cierto? Ahí está el concepto de gran sociedad. Es bonito. El hombre doctrinario, en cambio, se da ínfulas de muy sabio y está casi siempre tan fascinado con la supuesta belleza de su proyecto político ideal que no soporta la desviación de la más mínima parte del mismo. Pretende aplicarlo por completo y en toda su extensión, sin atender a los poderosos intereses ni a los fuertes prejuicios que pueden oponérsele. Se imagina que puede organizar los diferentes miembros de una gran sociedad con la misma desenvoltura con que dispone de las piezas de un tablero de ajedrez. No percibe que las piezas de ajedrez carecen de ningún otro principio motriz, salvo el que les imprime la mano, y que en el vasto tablero de la sociedad humana cada pieza posee un principio motriz propio, totalmente independiente del que la legislación arbitrariamente elige imponerle. Si ambos principios coinciden y actúan en el mismo sentido, el juego de la sociedad humana proseguirá sosegada y armoniosamente y muy probablemente será feliz y próspera. Si son opuestos o distintos, el juego será lastimoso y la sociedad pasará siempre el grado máximo de miseria. Ahí termino, pues redondeo con una idea. Entonces, insistiendo en eso, la defensa del liberalismo, la defensa de las 5 cosas que a mí me parece pues son como las más importantes en la que nos reunimos todos los liberales, que son el Estado limitado, la libertad monetaria, la función empresarial, la lucha contra el socialismo, todas esas cosas encuentran su fundamento pues sólido en estos desarrollos. Entonces, no solamente estamos defendiendo cosas que parecen benéficas, sino cosas que tienen un fundamento científico. Es decir, cuando nos oponemos a las conclusiones redistributivas de la teoría del valor ricardiana o marxista, ¿sí? No nos estamos oponiendo porque nos desagraden estéticamente, nos estamos oponiendo porque representan ideas atrasadas en lo económico. Yo he llamado a esa gente en algunos artículos, he hablado del terraplanismo económico, ¿cierto? Es como si estuviéramos oponiéndonos a la gente que defiende la idea de la tierra plana o a la gente que defiende la idea del universo de Ptolomeo, ¿cierto? Eso es atraso intelectual. Hayek lo dice muy bonito en ese libro, refiriéndose a la gran influencia, pues, de gente tan nefasta como Marx, como Freud, como Carnap, como Kelsen, y todos esos tipos, pues, que también algunos de esos son austríacos, ¿cierto? Entonces, hay que decir, no solamente están equivocados, esas ideas no solo son errores, grandes errores intelectuales, sino que se convierten en tragedias humanas, pues, cuando a sus impulsores se les permite llegar a puestos importantes en el manejo del gobierno. Eso es lo que yo les quería decir a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por una excelente ponencia, profesor. Usualmente lo que hacemos es que yo hago siempre la primera pregunta en estos eventos de la Sociedad Bastida Argentina para romper el hielo y después, bueno, tomamos las preguntas del público que van llegando por el chat de Zoom y al mismo tiempo por interno en una de las cuentas de WhatsApp. Y la pregunta que tengo para usted es que existe una vieja pero importante discusión entre economistas que estén en favor de la libertad económica. Unos dicen que la escuela de Salamanca, cuyos intelectuales son también conocidos como escolásticos tardíos, ¿no? Autores como Juan de Mariana, Francisco de Vitoria, Tomás de Mercado, ellos habían definido a su manera, o sea, unos dicen
que estos escolásticos tardíos habían definido a su manera elementos como la utilidad marginal y el precio de mercado mucho antes que los economistas de la escuela austríaca. Otro grupo dice que no fue así, y que si bien los escolásticos hicieron importantes aportes a lo básico que escribió, por ejemplo, Aristóteles en su momento, realmente los salamanquinos eran partidarios del control de precios. ¿Usted qué opina al respecto? Muchas gracias, profesor. Yo conozco directamente a Luis de Molina y a Martín de Alpizcueta, ¿sí? Los he leído. Y conozco de esa escuela. Hay un libro muy importante sobre eso. Es el libro de los que quieran leer. Sobre esta cosa de la escuela de Salamanca, hay un libro de Marjorie Grice Hutchinson que se llama El pensamiento económico en España, 1177-1740. Esta chica fue orientada por Hayek para que estudiara eso. Yo sí creo que ellos tuvieron muchos conceptos, pero el asunto es este. El desarrollo, ellos estaban inmersos. Digamos, esas ideas que exponen a veces aparecen en libros muy insólitos. Por ejemplo, Luis de Molina sí escribe su teoría del precio justo, pero muchas de las cosas de Azpilicueta y otros están en sus libros de Tratado del Confesor, ¿cierto? Entonces ahí explican, y hablando de los pecados y cosas de esas, aparecen estas reflexiones. Yo sí creo que se tropezaron, ¿sí? Y utilizo deliberadamente la palabra se tropezaron con esos conceptos, ¿sí? Por ejemplo, Galliani, uno en teoría del valor subjetivo, uno siempre se remite a Galliani. Era un abate italiano que escribió un libro muy lindo que llama De la moneda, de la moneta. Y Galliani se encuentra y tiene una idea muy buena de teoría subjetiva del valor, pero como está pensando en el problema del valor de la moneda, que era el problema central de los economistas de la época, que se están enfrentando al problema de la manipulación monetaria por parte de los gobiernos, Bodino y todos ellos, hay un desarrollo de la teoría del valor para explicar el problema del valor de la moneda al margen de la arbitrariedad del príncipe, pero no sacan todas las consecuencias de esa teoría del valor. Ahora, el otro hecho es que recuerden que los Habsburgo estuvieron en Carlos V, ¿cierto? Primero de España, quinto de Alemania. Viene Felipe, con Felipe se separa y queda un Habsburgo en la parte del Imperio Austrohúngaro y queda un Habsburgo en España. Y esas familias van a seguir muy unidas. Entonces, Salamanca y España era muy desarrollada intelectualmente. Entonces, muchos monjes de la escuela de Salamanca y otras universidades van a ir a enseñar en Austria, porque tenían, entonces es probable que exista pues esa afiliación, me parece pues muy bonito. Ahora, si en algún momento pensaron que había que intervenir y controlar los precios, pues es un pecado menor. Esa gente estaba en medio de una inflación muy berrionda, entonces llegar a entender el tema de la teoría cuantitativa, que lo entiende muy bien Alpizcueta, ¿sí? Es un gran mérito, aunque después de pronto le ocurra decirle al rey, ¿qué hacemos? Y bueno, pues controle los precios. Me parece un pecado menor. Ya. Doctor Luis Guillermo, muchas gracias. Nos llega una pregunta que dice, en la universidad algunos docentes dicen que el sistema de reserva fraccionaria en sus orígenes surge como un orden espontáneo. ¿Es esto así o qué opina de él? Sí, pues es decir, claro, pues, es un orden espontáneo en el sentido de que el sistema de reserva fraccionaria surge cuando los banqueros, es decir, cuando los comerciantes lombardos, pues se dan cuenta de que no siempre llegan todos a redimir las letras el mismo día. Y entonces es razonable el tema del sistema de reserva fraccionaria y se va desarrollando. Es decir, no lo crea un gobierno. No lo crea un gobierno. Pero ojo que hay un punto que es muy importante. Ojo que esto es un punto muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tuvimos, en Colombia hubo banca libre, con sistema de reserva fraccionaria. Ningún banco en un sistema de banca libre, ¿sí? Pues se limitaba simplemente a emitir la misma relación de billetes o de letras de cambio con su stock, ¿sí? Ese no era el negocio. Pero ¿qué pasaba? Es que esto es lo importante.
lo importante no es criticar en sí el sistema de reserva fraccionaria, sino el monopolio. Porque, ¿qué pasa? En un sistema de bancos en competencia, el banquero, ¿sí?, que en un momento dado no responde y no redime sus billetes o sus letras de cambio a la tasa a la que se comprometió, pues entonces va a la quiebra. La gente se retira, le sacan los depósitos y quiebra. Entonces el mercado lo castiga. Entonces, pero el sistema de reserva fraccionaria se convierte en un problema cuando el gobierno monopoliza. Es decir, cuando aparece la banca central, porque ¿qué es lo que hace la banca central del gobierno? La banca central le dice a los bancos afiliados, ustedes van a crear su dinero, porque el banco secundario crea dinero. Cuando yo voy al banco y le digo al banco, présteme 100 millones de pesos, el banco me pone una cuenta corriente con 100 millones, que es un pasivo suyo, un activo mío, y me pone una deuda allá, y yo tengo que anotar una deuda, y me lo creo de la nada. La forma como lo controla el Banco Central es imponiéndole la obligación de redimir sus billetes allá. Entonces es fundamentalmente el problema, resultado del monopolio de la banca. A mí no me parecería malo un sistema bancario de reserva fraccionaria con bancos en competencia. Incluso, recuerde que Hayek desarrolló esa idea en un hermoso libro que llama La desnacionalización del dinero. ¿Sí? Eso. Otra de las preguntas que tenemos que nos llegó por interno es ¿por qué considera que hoy en día la figura del empresario está tan demonizada en América Latina? Pues yo no sé. Esas son cosas muy complicadas. Y yo tengo una impresión, pero no tanto en América Latina, me voy a referir a Colombia. Yo escribí hace días un artículo que puse en mi blog. Si alguien quiere mirarlo, se llama Colombia, un capitalismo sin futuro. Entonces, en él refiero al caso colombiano la idea de Schumpeter. Recuerda, Daji, que Schumpeter pensaba que el capitalismo no iba a colapsar por razones económicas, crisis o cosas de ese tipo, sino por transformación sociológica. El capitalismo va generando el éxito del capitalismo tan grande que permite tener un montón de gente mantenida con subsidios, un montón de gente sostenida en el gobierno con cargos que no generan un gran valor, en fin, y todas este tipo de cosas, y la aparición de los periodistas y de los intelectuales y todas esas vainas, genera como una insatisfacción del capitalismo sociológica. De hecho, Peter pensaba que ahí iba, esa era la razón del colapso del capitalismo. Hay que leer ese libro. Ese es un libro sumamente importante, se llama Capitalismo, Socialismo y Democracia, el libro de Schumpeter. Entonces yo creo que eso que pensaba Schumpeter, que ya él veía que se estaba dando en Estados Unidos. En Estados Unidos, en los años 40, después de la Primera Guerra Mundial, más específicamente, hubo una gran fuerza de las ideas socialistas e intervencionistas, dominaban. Tuvo que darse una reacción importante por el lado de la escuela de la elección pública y también de la emergencia de la escuela austríaca para enfrentar esta visión, ¿cierto? Donde emergen conceptos como el concepto de economía. Recuerden, por ejemplo, el manual de economía de Samuelson, ¿sí? Prácticamente es un manual él lo llama la economía mixta y teoriza la economía mixta y está justificada todo eso. Entonces, me parece a mí que se han debilitado, ¿cierto? Mira, por ejemplo, en Ayn Rand, ¿cierto? Es muy importante. Mira que Ayn Rand está dando una gran batalla con el manantial y la rebelión de Atlas, diciéndole al empresariado, hombre, reivindíquense, no tengan vergüenza de ser empresarios, no tengan vergüenza de eso. Entonces, yo creo que a nosotros nos ha pasado eso, que eso ha ido pasando en el mundo, y ahora entonces siguen saliendo todas estas propagandas tan raras que afloran. No sé, antes los empresarios acá eran más, sí, antes los empresarios acá eran más vigorosos, ¿cierto? Y más orgullosos y más conscientes de lo que representaban. Hay que tratar de reivindicar y de resucitar ese orgullo. Nos hacen la pregunta, ¿la competencia entre bancos puede incluir un banco central o no? La competencia entre bancos. Pues, mira,
hoy tenemos bancos centrales, ¿cierto? Entonces, yo no sé qué vaya a pasar. Yo vivo muy emocionado con lo que está pasando con las criptomonedas, ¿sí? Muy emocionado, me gusta mucho. Y lo que está pasando con la tecnología, ¿sí? No hay que dejarse impresionar. La moneda es muy vieja. La moneda es muy vieja. Y han evolucionado y han aparecido distintas formas monetarias. La banca central monopolista es muy reciente. En Colombia no lleva ni 100 años, ¿sí? Y en Estados Unidos la Reserva Federal nació en 1913, también un poquito más de 100 años. O sea que es un episodio. Y en Inglaterra, que es donde más tiene, lleva por ahí 200. Es un episodio todavía pequeño en la historia monetaria de la humanidad. Entonces, no sé qué futuro se le vaya a eso, pero a mí me gusta, a mí me parece que hay que hacer propuestas de liberalización. Yo soy partidario de competencia entre monedas, ¿cierto? Entonces uno ¿qué propondría? Pues hombre, que si no somos capaces, pues, de permitir, por ejemplo, a la gente acá que tenga cuentas en dólares, en euros, cosas de esas, que la gente lo tiene, ¿sí? Es decir, la gente que puede irse a Panamá y abrir sus cuentas y sus corresponsales, hoy los que no están al acceso, pues es la gente más pobre, pero a esa gente les da duro el monopolio. Entonces hoy las monedas, pues mundialmente ya hay mucha competencia entre monedas y hay que ahondar eso. Hay monedas estatales que son mejores que otras. Y hay un hecho, cuando la moneda, los dictadores pues se dan cuenta de eso, el cartalismo, que es la idea de que la moneda es la creación del Estado y el Estado hace lo que quiera con ella, cada vez es más derrotado, ¿cierto? Cuando la gente tiene oportunidad y los estados, pues la gente elige otras monedas. Venezuela, por ejemplo, la gente se escandaliza, ay, que el bolívar, no, es que en Venezuela ya no hay bolívar. En Venezuela está el peso, comunidad de cuenta, en los estados cercanos, limítrofes con Colombia, y de ahí para allá, pues está el dólar, y la gente está en dólares y cosas de esas, ¿cierto? Ya desapareció esa moneda. Otra de las preguntas es, ¿cuál considera que es la forma sana de multiplicar la riqueza en un país como Colombia, teniendo en cuenta que la mayoría de los representantes de la clase política optan por la redistribución de la riqueza y fracasan? No, la forma es defender estos principios. La forma es defender esos principios. Uno está evidenciado, a la gente hay que darle libertad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo no sé qué va a hacer la gente, pero la gente sabe mejor lo que es bueno para ella y lo busca. Entonces, ¿qué hay que buscarle a la gente? Primero, una moneda buena. Eso es una cosa fundamental. Segundo, ¿sí? Una tributación que no sea expropiatoria, ¿sí? Una tributación, hay que buscar una tributación razonable, una tributación moderada. Entonces, un Estado chico, ¿sí? Tercero, pues hombre, hay que buscar libertad comercial en todos los aspectos, ¿cierto? En todos los aspectos. Es decir, yo votaría por un candidato que dijera, sí, mañana voy a declarar un TLC unilateral con todos los países del mundo. Eso sería una belleza. Eso sería una belleza. Miren que este señor Lazo, ¿sí? Hizo una cosa de esas en Ecuador, importante. Él desgravó unilateralmente un montón de bienes. Eso está bien. Entonces, libertad de comercial en todos los sentidos, ¿cierto? Y con eso, Adam Smith decía una cosa muy bonita, hombre, que yo creo que sigue siendo verdad. Lo primero es que a la gente le han metido en la cabeza, y eso beneficia a los políticos, de que sin el gobierno no hay nada, ¿sí? Sin el gobierno no hay nada. Y entonces, si las cosas dependieran, y los gobiernos son muy malos, en general los gobiernos son malos, son malos. Si la humanidad tuviera que tener buenos gobiernos para progresar, estaríamos completamente estancados. Los países progresan a pesar de los malos gobiernos, de los gobiernos expropiatorios que no preservan la moneda, porque el saqueo monetario es deliberado, ¿cierto? Nosotros nos damos instituciones, que la independencia del banco, pero bueno, de eso hablamos otro día. El hecho es que a pesar de gobiernos tan malos, esto progresa. Entonces, tener un gobierno que gobierne poco, el mejor gobierno es el que menos gobierna, y hay que luchar es por eso. Otra de las preguntas es, ¿por qué los controles de precios no funcionan? ¿Y qué relación hay entre control de precio y escasez? Los controles de precios. Pues, Dayi,
por lo siguiente. Cuando fijas un precio, ¿cierto? Cuando fijas un precio, no tenés sino dos posibilidades, ¿cierto? No tenés sino dos posibilidades. O por azar te dio el precio en el precio que formaría el mercado, entonces las cosas están bien, ¿cierto? O te da un precio que te genere un exceso de demanda, ¿sí? O de oferta, no hay otra alternativa. Entonces, intervenir un mercado. Y entonces, cuando tenés intervenido un mercado y fijaste un precio, generalmente los precios controlados suelen estar por debajo de los precios que generaría el mercado. Entonces ya te tenés que ir en cadena. Y bueno, es que venga, a usted lo que necesito es darle un subsidio. Entonces me tengo que ir con el otro precio y controlar el otro precio. Y entonces eso se extiende y eso no lo maneja nadie. Cuando aquí hubo una época, ahora, para la gente, pues, aquí hemos progresado. Aquí hubo una superintendencia de control de precios y le fijaban los precios a casi todo. Eso queda en el Ministerio de Desarrollo Económico. Yo la visité una vez, cuando estaba muy joven, pues. Y entonces eran 4 o 5 muchachos, ¿cierto? Fijándose que el precio del pan de peso y cosas de eso es una locura. Pues es que no hay quien, no hay forma. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias prácticas, es decir, en cuanto a políticas públicas, de que Marx haya tenido una teoría de valor errónea? El principal problema es el siguiente, y esto es sumamente grave. Primero, un montón de gente no se ha percatado de que esa teoría del valor es completamente errónea. Que no se han percatado. Entonces todavía es como si uno no se hubiera percatado de que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Entonces hay gente que está a ese nivel y eso es sumamente grave. Ahora, incluso yo observo, por ejemplo, aquí la teoría de los precios la enseñan en unos cursos que llaman microeconomía, ¿cierto? Entonces los muchachos van y aprenden es que microeconomía y le enseñan a estudiar, a estimar funciones de demanda. Y estiman una demanda y pueden hacer la cosa y ver el precio de alguna vaina, ¿cierto? Y aprenden econometría. Y esos mismos muchachos, ¿sí? No se percatan de que los precios de esos bienes finales son los que forman los precios de las materias primas, de los bienes de capital y de los factores de producción, en la forma pues en que se explicó ahora. Y tienen la teoría microeconómica para estimar funciones de demanda pendejas, la demanda de la salchicha y todas esas cosas, y vender eso, pues vender esos trabajos en el mercado. Pero siguen pensando en términos de la teoría de distribución, que es que lo que importa es eso, la teoría de la distribución de Marx o clásica, que piensa que la distribución es arbitraria. Entonces, que cree que el salario, no es que los patrones vuelven mierda a los pobres trabajadores y le fijan arbitrariamente el salario. Por eso hay que poner salario mínimo, o por eso hay que poner reglas laborales, o cosas de ese tipo, ¿cierto? Entonces creen en eso, la gente cree en eso, y lo creen decenas de economistas que enseñan economía en universidades prestigiosas. Entonces eso es un desastre. Eso es un desastre. Toda esa gente que sale a decir, por ejemplo, a mí me parece que un economista que salga a defender pues el salario mínimo, que aquí lo defienden, todos esos, por ejemplo, que están en la contienda electoral, ese Cárdenas, le parece una belleza que exista salario mínimo. Eso es una vergüenza. Un economista verdaderamente liberal no puede aceptar eso. ¿Sí? Pero aquí defienden el salario mínimo y hay gente que cree que debe controlar ciertos precios o que cree que entonces debe intervenir en el gobierno quitándole plata a una gente para hacerla a otro, que es que porque es muy injusta la distribución de la riqueza. Todo eso se basa en esa teoría de Mill, ¿sí? Que acabé de denunciar. Eso es lo que la gente tiene en las mentes. Ahora, sin saber que es de Mill, por supuesto. La gente tiene en su cabeza unas cosas. Por ejemplo, la gente tiene en la cabeza la teoría del interés de Aristóteles y tiene en su cabeza la teoría de la distribución de Mill, sin saber ni de Mill ni de Aristóteles, pero las tiene metidas en esas cabezas. Y lo berraco es sacárselas. Así es. Bueno, nos quedan 2 preguntas.
Teniendo en cuenta que el rol espontáneo no le permite a los políticos atribuirse el mérito de los logros, ¿cómo podemos combatir la planificación central de la economía? Vean, lo primero, hay una cosa que es muy importante. Hay una cosa que es muy importante. El crecimiento del Estado, el crecimiento del Estado benefactor, el crecimiento de ese intervencionismo se ha dado a lo largo de muchos años, ¿sí? Y ha habido soporte, pues, conceptual en eso, ¿cierto? Hay un economista que es de la época de Keynes, el profesor Pigou, Arthur Cecil Pigou, que escribió esa obra que se llama Economía de Bienestar. Y de ahí aparecieron toda la cuestión de externalidades y fallas de mercado. Eso está fundado en eso, en eso. Y la gente tiene esa cosa metida en la cabeza, ¿cierto? Y la gente también tiene metida en la cabeza un montón de cosas. Y las crisis han provocado intervenciones del Estado. Entonces, el Estado grande intervencionista está ahí. Una vez medio desesperado, Friedman decía, hombre, si no podemos evitar, si no podemos disminuirlo, por lo menos evitemos que crezca más. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que pasará mucho tiempo. Yo estoy muy esperanzado en lo del Bitcoin, en que eso mine y en que las tecnologías, todas esas tecnologías minen el poder de los estados profundamente. Ese es el camino y hay que luchar para que en esas tecnologías no dominen eso, es decir, no se apropien de eso. La lucha está ahí, hoy por hoy la lucha está ahí. Esos avances tecnológicos que tenemos hoy, que nos permiten estar haciendo lo que hacemos, ¿sí? Si los controlan los estados, entonces no van a permitir. Hoy los están debilitando en muchos aspectos. Usted puede comprar hoy cosas en toda parte, ¿sí? Miren esas compras. Ahí, por ejemplo, salió, no sé si vieron lo de la reforma tributaria. Hicieron un articulito y era que para que no se pudieran hacer compras de internet por más de no sé cuánta plata, ¿cierto? Finalmente se dijeron, ese artículo no se puede aplicar a los países donde tenemos TLC. Entonces hoy podemos comprar internet sin aranceles y cosas de ese tipo. Esas cosas son sumamente importantes y hay que defenderlas. Ahora, así como en todos los partidos hay, como decía Hayek, socialistas de todos los partidos, hombre, hay gente un poco liberal en todos los partidos, hay que meter propuestas liberales, hay que impulsar candidatos liberales y hay que ir haciendo ese trabajo todos los días sin desanimarse. Pues, y hay que explicar. Mises decía que los economistas, por ejemplo, yo entiendo que esa es mi función, yo tengo que explicar y que ayudar en eso y por eso es que doy estas conferencias. Bueno, y para finalizar, nos preguntan, ¿consideran que la propiedad privada se encuentra amenazada hoy en Colombia? Definitivamente sí. Definitivamente sí. La propiedad privada, es decir, ya en 1936 metieron una cosa muy dura, que es el cuento de la función social de la propiedad. Eso es una cosa muy brava. Mire, esto es una cosa muy berrionda. Ojo. Hoy. Es que los instrumentos que hay hoy, ¿sí?, en el ordenamiento constitucional son muy duros, tenebrosos. Hay un concepto que se llama función social de la propiedad. Entonces, para la función social de la propiedad le permite a uno hacer cosas de este tipo. Por ejemplo, usted va a hacer un proyecto hidroeléctrico, ¿sí?, y tiene que comprar unas tierras, ¿cierto? O va a hacer una línea de transmisión, o va a hacer un oleoducto, y eso pasa por tierra de gente. Entonces esa gente puede decir, no te vendo, tal cosa, en fin, y plantear unos problemas muy complicados. Entonces se plantea el asunto de la declaratoria de utilidad pública e interés social. Entonces es un documento que firma el presidente de la República, ¿me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Entonces uno va, ojo pues, uno va allá, ¿sí?,
a la presidencia de la República. Y dice, por ejemplo, uno va a hacer una línea de transmisión. Entonces le definen un polígono. Esta es el área. Y entonces ya usted va a negociar con los dueños de esas tierras, ¿cierto? Venga, yo necesito la tierra. Ah, ¿que vale tanto? No, señor. Vamos, donde un juez, y hay un proceso para fijarle el precio a esa cosa, que se le impone al propietario. Pero bueno, pero ojo, hasta ahora, esa declaratoria de utilidad pública e interés social, ¿sí? Pues la han usado. Aquí a la gente le gusta insultar a los gobiernos que hemos tenido. No, hemos tenido gente que ha utilizado con relativa prudencia ese poder. Pero usted se imagina a un señor como el que uno se imagina, es que es con la firma, ¿sí me entiende? Entonces le definen un polígono, esto es declaratoria de utilidad pública e interés social. Sería un peligro muy grande. Es un peligro muy grande. Lo mismo que ocurre, ¿sí?, con el tema monetario. Es decir, es que el Estado moderno es una cosa sumamente poderosa, muy poderosa, muy poderosa, muy poderosa, muy poderosa, muy poderosa. Y puede conculcar libertades. Y el Estado colombiano es unos instrumentos muy grandes. Entonces a mí sí me preocupa eso. A mí me preocupa eso porque eso está ahí. Vaya. No sé. ¿Los dejé tristes? Pues un poquito. Pensativos, por lo menos. Bueno. Doctor Luis Guillermo, pues le agradecemos muchísimo. Ahora le doy paso de nuevo a nuestro presidente Eneas Viglione, que hará el cierre formal del evento. De verdad, muchas gracias por la participación, doctor Luis Guillermo. Bueno, yo espero pues que no se hayan aburrido mucho conmigo. Yo a veces soy muy aburrido. Mucha cataleta. Bueno, sí, claro que sí. Quiero reiterar los agradecimientos a la gente que hizo posible este evento del día de hoy, a Brad DeVos, a Ryan Higgins, a Andrés Cusme Franco y en general a todo el equipo de trabajo de ayer, para los miembros de la Junta Directiva del Thomas Jefferson Institute for the Americas hoy presentes, para Silvia Malfesi, para Esteban Delgado de la Menger Freedom Society, para Cristian Gil Toro del Bastión, para nuestra maestra de ceremonias del día de hoy, Dayi Sedano, y muy especialmente para nuestro disertante estelar, el doctor Luis Guillermo Vélez, que ha hecho una magnífica presentación y ha respondido todas y cada una de las preguntas con gran habilidad académica, ¿no? Se notan los años de clases y su amplio conocimiento sobre el tema. Les cuento que en breve estará disponible el video de este evento en nuestro canal, en youtube.com/Jefferson Americas. Muy pronto van a recibir la invitación por correo electrónico para registrarse en nuestro próximo evento de este espectacular año 2021. Así que bueno, les digo muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por la asistencia. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.